La voz tras la sombra. Hay una cosa que me dijo esa noche. 5 palabras. Y desde entonces no puedo dejar de escucharlas. No en sueños, no como un recuerdo que se repite solo. Las escucho en el silencio, en el espacio entre un sonido y el siguiente. En ese segundo preciso antes de que el sueño se lleve la conciencia. 5 palabras en una voz que no era humana, que nunca fue humana. Voy a contarles todo, pero necesito que entiendan algo antes de empezar. Lo que me dijo esa noche, todavía no sé si fue una amenaza o una promesa. ¿Cómo puede decirte algo que solo puedes saber que lleva tiempo siguiéndote? Me llamo Andrés, 34 años, vigilante nocturno. Llevo 6 años en esto. Bodegas, depósitos, edificios de oficina, locales, comerciales. El trabajo más predecible del mundo. Llegás, recorres el perímetro, te sentás frente a los monitores y a las 6 de la mañana te vas a tu casa exactamente igual que cuando llegaste. Eso es lo que más me gustaba del trabajo. La certeza. Esa noche me llamaron a las 6 de la tarde. El vigilante asignado había cancelado su turno por enfermedad. Necesitaban a alguien para el edificio Velázquez, un complejo industrial en las afueras, 4 pisos, abandonado, desde el 2019, en proceso de demolición. Todavía había maquinaria adentro que proteger. Turno de 8 de la noche a 6 de la mañana, solo. Acepté sin pensarlo. Necesitaba las horas, el edificio era un trabajo más, y en 6 años de vigilancia nocturna nunca me había pasado nada que no pudiera explicar antes de que terminara el turno. Esa confianza fue lo primero que se rompió esa noche. El supervisor me entregó las llaves, me explicó el sistema de cámaras, 4 operativas, monitores en el cuarto del control del primer piso y me advirtió que el edificio tenía algunos problemas eléctricos. Le pregunté si debía preocuparme, me dijo que no, que era solo el cableado viejo. Lo creí. El edificio olía a tiempo detenido. Esa combinación de humedad y polvo y metal oxidado que solo tienen los lugares donde la gente dejó de entrar hace años. Las paredes de concreto absorbían el sonido. Mis propios pasos me llegaban apagados, amortiguados, como si el edificio no quisiera hacer ruido. Hice la ronda inicial sin problemas. 4 pisos, puertas cerradas, ventanas con candado. En el tercer piso me detuve un momento frente al pasillo central, largo, estrecho, con las luces de emergencias proyectando un verde enfermizo sobre el concreto. Lo recorrí de punta a punta, revisé cada puerta, todo cerrado. Me instalé en el cuarto de monitoreo. 4 pantallas en blanco y negro, una silla que chirriaba, un café que había traído en un termo. Las primeras horas pasaron sin novedad. Fue a las 2:17 AM cuando la cámara del tercer piso se llenó de estática. Golpeé el monitor, la imagen volvió por 3 segundos. Vi el pasillo, vi el fondo del pasillo. Había algo en la pared que no estaba ahí cuando hice la ronda. Un símbolo, un círculo rojo con una línea diagonal. La señal de prohibición, pintada directamente sobre el concreto, reciente, con una pintura tan roja que parecía húmeda bajo la luz de la cámara. Subí al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Llegué al fondo. El símbolo estaba ahí, exactamente como en la cámara. La pintura no estaba húmeda, estaba seca, completamente seca, como si llevara días ahí. Pero yo había caminado por ese pasillo 2 horas antes y no había nada en esa pared. Fue cuando me di vuelta para irme que noté la puerta. La había cerrado con llave. La había probado 2 veces. Estaba abierta de par en par. El cuarto adentro estaba vacío, pero hacía frío.
Un frío que no tenía explicación en un edificio cerrado en agosto. Y en el suelo, en el centro exacto del cuarto, había marcas circulares, quemadas en el concreto, perfectas, como si algo hubiera girado en ese punto durante mucho tiempo, a una temperatura imposible. Cerré la puerta, bajé al cuarto de control. Cuando me senté frente a los monitores, la cámara del tercer piso volvió a funcionar y el pasillo estaba vacío, como si yo hubiera imaginado todo. A las 3:05 se fue la cámara del segundo piso, a las 3:28 la de la planta baja. Me quedé con 2 monitores, cuarto piso y tercer piso. Seguí mirando el tercer piso, no podía dejar de mirar ese pasillo. A las 3:41 empecé a escuchar los pasos. Venían del cuarto piso, directamente sobre mi cabeza. Uno, pausa, otro, pausa, como alguien que camina sin ningún apuro, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Llamé al supervisor, corté de señal. Mi celular tenía 2 barras que desaparecieron mientras miraba la pantalla. Las intenté recuperar moviéndome por el cuarto, pero nada. 2 pasos pararon. 10 segundos de silencio absoluto. Entonces la radio del canal interno emitió un chirrido largo, agudo, que duró casi 8 segundos. Y dentro de ese chirrido, si prestabas atención, si no querías escucharlo pero igual lo escuchabas, había una voz. Decía mi nombre. No el apellido, no vigilante, ni señor, mi nombre. Andrés. Con una pronunciación que no era del todo correcta, como alguien que aprendió a decirlo sin haberlo escuchado nunca de una persona real. Las luces del cuarto piso se apagaron. 30 segundos después la del tercero. 30 segundos después la del segundo. Bajando piso por piso, como si algo descendiera hacia mí. Tomé la linterna, me puse de pie, fui a la puerta del cuarto de control. Cerrada, desde adentro, con llave, la llave que yo tenía en el bolsillo, la puerta que yo no había cerrado. Las luces del primer piso parpadearon 3 veces y se apagaron. En ese momento entendí que no iba a poder salir, no hasta que lo que estaba bajando llegara hasta mí. Encendí la linterna y la apunté a la puerta del cuarto de control. La cerradura estaba intacta, la llave en mi bolsillo. No había manera de que alguien la hubiera cerrado desde adentro sin estar adentro conmigo. Me di vuelta. Estaba al final del pasillo del cuarto de control, a unos 15 metros. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Era alta, demasiada alta para ese corredor, casi rozando el techo. El cuerpo era translúcido, como una proyección de algo que no termina de materializarse en este mundo. Podía ver las paredes del fondo a través de ella, borrosa, distorsionada, y toda su figura parpadeaba con esas interferencias digitales, esas líneas horizontales de falla, de señal que la hacían ver como una transmisión que se corta, como una imagen que existe y no existe al mismo tiempo. Pero no había nada digital en ese edificio, no había señal, no había transmisión. Eso era ella, eso era su naturaleza. Tenía una cara. No voy a describir la cara completa, porque no puedo. Hay partes que mi memoria guardó con precisión fotográfica y hay partes que simplemente no dejó pasar, como si protegerme de esa información fuera lo único que podía hacer por mí. Pero sí vi la boca. Se estaba moviendo. Me estaba hablando desde 15 metros, en silencio absoluto, con esa boca que no era del todo boca. Se estaba moviendo y yo todavía no escuchaba nada. ¿Cuánto tiempo llevaba hablándome? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí, diciéndome algo que yo no podía escuchar todavía? Empezó a avanzar, el mismo deslizamiento, sin levantar los pies, sin doblar las rodillas, como si el suelo fuera opcional para ella, simplemente eligiera no usarlo. Pude abrir la puerta, tenía que verla, con mis propios ojos. Grave error. No corrí, no grité,
Me quedé pegado en la pared del fondo del cuarto control, con la linterna apuntando hacia ella como si la luz fuera de servir de algo. Supe en ese momento con una claridad que solo existe cuando estás completamente aterrado que no había salida, que el edificio me había guardado ahí para esto, que todo lo que había pasado esa noche, las puertas, las cámaras, los pasos, las luces, había sido para traerme a este corredor en este momento sin escapatoria. Solo podía pensar: no entres. Por favor, no entres. 10 metros, la podía ver mejor. El frío que irradiaba llegaba antes que ella, como si el frío fuera su sombra. 5 metros. Podía ver sus ojos. No quiero hablar de sus ojos. 3 metros. Se detuvo. Nos miramos. Yo no podía moverme. No era miedo solamente. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en un estado diferente, como si la voluntad de mover las piernas existiera, pero los cables entre la decisión y el músculo estuvieran cortados. Solo podía respirar, solo podía mirar. Y entonces abrió la boca y habló. Sé cuándo vas a volver. Eso fue lo primero que dijo. Sé cuándo vas a volver. Como si mi visita a ese edificio no fuera el evento, como si fuera solo la primera vez. ¿Volver? ¿A dónde? ¿Al edificio? ¿O a algo que el edificio era solo la puerta? Intenté hablar, lo juro, abrí la boca y no salió ningún sonido. Y entonces se acercó un paso más, o el último paso, y estaba a menos de 1 metro. Podía ver cada detalle de su cara, y cada detalle era un error, algo que estaba casi bien, pero no del todo, como una copia hecha por algo que nunca vio un ser humano, pero estudió fotografías. Levantó la mano, la posó sobre mi antebrazo izquierdo. El frío que sentí no era temperatura, no era como meter la mano en agua helada, ni como el viento del invierno. Era otra cosa. Era el frío de algo que no tiene calor porque nunca lo tuvo. El frío de algo que existe fuera de las leyes que mantienen en el resto de las cosas con vida. Y mientras eso pasaba, volvió a hablar. Ya te conozco desde antes. 5 palabras. De nuevo. Ya te conozco desde antes. ¿Desde antes de qué? ¿Desde antes de esa noche? ¿Desde antes de que yo aceptara ese turno? ¿Desde antes que yo naciera? ¿Cuándo es antes para algo que no vive en el tiempo de la manera en que lo vivimos nosotros? No lo sé. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es lo que dijo después. La tercera vez que habló, la última, se inclinó hacia mí, su cara a centímetros de la mía, y en esa voz doble superpuesta que venía de algún lugar que no era una garganta. No te voy a soltar. Y entonces todo se apagó. Lo siguiente que recuerdo es el asfalto. Estaba arrodillado en la calle, frente al edificio con las manos en el suelo. Mi linterna estaba apagada a 1 metro de mí. El cielo empezaba a aclarar. Mi reloj marcaba las 5:12 AM. No tengo ningún recuerdo de haber salido del edificio. Ninguno. Hay 27 minutos de mi vida que simplemente no existen. Me levanté, miré mi antebrazo izquierdo. En la piel exactamente donde ella había apoyado la mano había una marca, un círculo con una línea diagonal grabada en la piel. No una quemadura con ampolla, no una herida. Era más profundo que esa. Estaba en la piel como si siempre hubiera estado, como una cicatriz de algo que no pasó en esta vida. La misma señal que estaba pintada en la pared del 3er piso. La señal de prohibición en mi brazo, permanente. Cuando llegó el supervisor con 2 personas más, entraron al edificio.
Todo estaba cerrado desde adentro, sin rastros de ingreso, sin nada roto. Revisaron las grabaciones de esa noche. Me llamó aparte y me dijo, no había registro de mí en ninguna cámara durante las 10 horas del turno. El edificio, según las grabaciones, había estado completamente vacío, excepto por ella. A las cámaras la habían grabado durante horas, caminando sola por los pasillos, subiendo, bajando, recorriendo cada rincón como si inspeccionara algo que le pertenecía. El supervisor me dijo que era una anomalía técnica. Me pidió que no hablara del tema. Me ofreció compensación económica. Renuncié esa misma semana. Me dije que con eso era suficiente, que si me iba, si ponía distancia, lo que pasó esa noche iba a quedar adentro de ese edificio. 2 semanas después, revisando el teléfono, encontré un archivo de audio. La grabadora de voz de mi celular había registrado algo esa noche. No recuerdo haberla activado. No tengo el hábito de usarla en el trabajo, pero ahí estaba. Un archivo de 43 minutos, iniciado a las 3:58 am. Me llevó 3 días decidirme a escucharlo. Cuando lo hice tuve que detenerlo a los 12 minutos y salir a la calle porque no podía seguir en el departamento. Los primeros 8 minutos son silencio, el silencio profundo del edificio, con el sonido de mi respiración en algún punto del audio, normal. En el minuto 9:30 se escucha un sonido que tarda unos segundos en entender. Es la radio de canal interno, el mismo chirrido que escuché esa noche, y dentro del chirrido muy claro mi nombre. En el minuto 12:04, el audio registra algo que mi memoria no guardó, una voz, la misma voz doble, superpuesta, y dice las mismas 5 palabras que me dijo en el pasillo. No te voy a soltar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que viene después. Después de esas 5 palabras hay silencio, 22 segundos de silencio absoluto, y luego en ese silencio, a muy bajo volumen pero perfectamente distinguible, alguien respira. No es el edificio, no es interferencia, no soy yo, es una respiración pausada, regular, tranquila, la respiración de algo que no tiene ningún apuro. El archivo termina ahí. Han pasado 8 meses desde esa noche. La marca en mi brazo no desapareció. Hace 3 semanas el médico que la examinó me dijo que la cicatriz tenía, según los tejidos, entre 2 y 3 años de antigüedad, que no podía haber sido hecha hace 8 meses. No supe qué responderle. Tampoco supe cómo explicarle que a veces cuando estoy en algún lugar oscuro, el pasillo de mi departamento, un estacionamiento colectivo de noche, siento ese frío que no es temperatura. Y en ese frío, muy despacio, muy suave, como si supiera que no necesita esforzarse, escucho una respiración. No te voy a soltar. Ya sé lo que significa. Sigo sin saber qué hacer con eso.